Buenos días. En la clase de hoy nosotros vamos a hacer un refuerzo de la guía teórica sobre método de integración por sustitución trigonométrica. Recordemos que decíamos que este método lo utilizábamos cuando en el integrando me aparecen los radicales de la forma a cuadrado menos u cuadrado, o radicales de la forma a cuadrado más u cuadrado, o de la forma radical de u cuadrado menos a cuadrado. Tenemos que tener pendiente que para nosotros en cualquiera de los tres casos a va a representar una constante y u nos va a representar la variable. Como tenemos tres tipos diferentes de radicales, nosotros vamos a dividir el estudio de este método en tres casos: caso 1, caso 2 y caso 3. Veamos el primer caso. Entonces decimos que el caso 1 será cuando en el integrando aparece el radical a cuadrado menos u cuadrado. Creo conveniente recordarles que ya estos radicales ustedes los habían trabajado en el método de integración por sustitución cuando nos producían funciones trigonométricas inversas, pero allá había una restricción y era de que el radical aparecía en el denominador. En este caso el radical puede aparecer en el numerador, puede aparecer en el denominador si la función es racional. Si la función es racional puede aparecer con compañía o sin compañía, no tiene ningún inconveniente. Lo importante es que dentro del integrando usted encuentre un radical de la forma a cuadrado menos u cuadrado. ¿Cómo va a ser la sustitución para trabajar este tipo de radicales? Entonces vamos a hacer que es la variable, igual a A, que es la constante, por el seno de teta. Vamos a derivar ambos lados de la igualdad con respecto a teta. Entonces me quedaría, al derivar u, me quedaría la derivada de u con respecto a teta. Pero recuerdan que siempre hemos dicho que este de teta al final va a pasar al otro lado. Entonces lo voy a hacer de una vez. Entonces me quedaría, la derivada de u es de u, y esto es igual a A, que como es constante queda quieta, la derivada del seno, que sería coseno de teta por de teta. Recuerden que ese de teta es el que yo coloco aquí y después lo paso a multiplicar. De la sustitución inicial, donde decimos que u es igual a seno de teta, vamos a despejar y este a que está multiplicando va a pasar al otro lado de la igualdad a dividir, y me quedaría entonces que u sobre a es igual al seno de teta. ¿Para qué hacemos esto? Sencillamente para proceder a construir un triángulo pitagórico, es decir, un triángulo rectángulo. Y recordemos que cuando trabajamos en un triángulo rectángulo, la función seno equivale a tener el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo que quiere decir que para mí mi cateto opuesto va a ser u y mi hipotenusa va a ser a. Vamos a ubicar estos valores en el triángulo rectángulo. Entonces recordemos que si aquí tengo el ángulo teta, este cateto va a ser el cateto opuesto al ángulo. Este cateto, el que está al ladito del ángulo, va a ser el cateto adyacente, y esto va a ser la hipotenusa. Recuerden que por Pitágoras el cuadrado de la suma de los catetos es igual Entonces podemos decir aquí que el cateto opuesto es igual a u, que la hipotenusa es igual a a, y el cateto adyacente por Pitágoras va a ser igual al radical que yo estoy trabajando en este momento, que es a al cuadrado menos u al cuadrado. Habrá momentos en los que nosotros necesitamos conocer a teta, algunas veces no, pero para estar seguros es mejor que nosotros lo despejemos. Para encontrar el valor de teta sencillamente aplicamos la función inversa a ambos lados. Entonces me quedaría, si yo le aplico aquí la función inversa, seno a la menos 1 de u sobre a, y aquí me quedaría seno a la menos 1 por seno de teta. Como ellas son inversas, se van a anular y me quedaría entonces que teta equivale al seno a la menos 1 de u sobre a. ¿Qué nos interesa ahora conocer? ¿A qué equivale la raíz de a cuadrado menos u cuadrado? Y esto va a ser igual
a la raíz cuadrada de a cuadrado menos u. Pero inicialmente nosotros dijimos que u para nosotros era a seno de teta. Entonces sencillamente lo reemplazo aquí y me quedaría a seno de teta. Como el u está elevado al cuadrado, entonces lo elevo al cuadrado. Y resuelvo. Al resolver me queda que esto es igual a cuadrado menos a cuadrado seno cuadrado de teta. Si ustedes observan, dentro del radical hay dos términos y entre ellos a cuadrado es un factor común. Entonces voy a sacar ese factor común y me quedaría que esto es al cuadrado factor de 1 menos seno cuadrado de teta. Por identidad pitagórica fundamental, 1 menos seno cuadrado de teta equivale a coseno cuadrado de teta. Entonces me quedaría, al reemplazarlo, que esto es al cuadrado por 1 menos seno cuadrado, que acabamos de decir que es coseno cuadrado de teta. Extraemos el radical y tendríamos que esto es a por coseno de teta. Lo que quiere decir que la raíz de a cuadrado menos un cuadrado es equivalente a tener a coseno de teta. Ahora veamos cómo esta sustitución que yo acabo de hacer aquí la podemos aplicar en un ejercicio particular. Vamos a integrar la raíz de 16 menos x al cuadrado sobre x por dx. Es importante que nosotros sepamos distinguir qué tipo de radical tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque nos pueden aparecer cualquiera de ellos tres, ¿verdad? En este momento pues sabemos que va a ser un equivalente al caso 1. ¿Cómo lo distinguimos? Sencillamente nos damos cuenta que este 16 equivaldría a tener a cuadrado y este x al cuadrado sería u cuadrado. De esta manera, si decimos que a cuadrado es igual a 16, de aquí yo puedo determinar fácilmente que a equivale a 4. Y para nosotros u cuadrado va a ser igual a x al cuadrado, de donde u va a ser igual a x. Como el radical es de la forma a cuadrado menos u cuadrado, la recomendación que nos hacen es que u sea igual a seno de teta, pero para mí el u se va a llamar es x. Entonces diremos que aquí podemos decir que x va a ser igual a nuestro a, que es 4, por el seno de teta. Derivamos a ambos lados y tendríamos entonces que la derivada de x es de x igual a 4, que es constante, se queda quieto. La derivada del seno es coseno de teta por de teta. De aquí despejo y me quedaría entonces que x cuartos, pasando este 4 que está multiplicando a dividir, es igual al seno de teta. Y entonces estaríamos en este pedazo. De aquí, con estos valores, nosotros vamos a construir el triángulo rectángulo y diremos entonces que mi cateto opuesto es x, mi hipotenusa es 4 y mi cateto adyacente es el radical que estamos trabajando, que es igual a la raíz de 16 menos x al cuadrado. Esto por teorema de Pitágoras, que ya lo habíamos dicho allá en la parte de arriba, ¿verdad? Bueno, decíamos que es importante, así no lo necesitemos, es preferible tener que teta es igual al seno a la menos 1 de x sobre 4. Y muy importante también es determinar cuánto vale el radical 16 menos x al cuadrado. Aquí cuando hicimos la deducción dijimos que la raíz de a cuadrado menos un cuadrado equivalía a coseno de teta, lo que quiere decir que esto va a ser igual a 4 por el coseno de teta. Cuando ya nosotros tenemos todo este trabajo hecho, es decir, el trabajo sucio, sencillamente vamos a volver a la integral y vamos a empezar a sustituir. Como ya esta partecita de arriba no la necesito, la voy a borrar para poder empezar a trabajar allí.
Entonces tenemos acá que la integral de la raíz de 16 menos x al cuadrado sobre x por dx equivale a tener integral de el radical, pero el radical, nosotros acabamos de resolverlo y dijimos, a ver, el radical vale 4 coseno de teta. Entonces lo reemplazamos. Sobre x, pero x inicialmente nosotros dijimos que era 4 seno de teta. Lo reemplazamos por dx, pero dx equivale a tener 4 coseno de teta por de teta. Si ustedes observan aquí, nosotros podemos eliminar este 4 con este 4. Me quedaría este 4, que por ser constante puede salir de la integral. Entonces me quedaría 4 veces la integral. Esto es como si fuera sobre 1, coseno por coseno, coseno cuadrado de teta, sobre seno de teta por 1 me da seno de teta. Cuando queremos resolver esa integral, entonces tendremos que esto es vamos a ver que esto es, a ver un momentico aquí muchachos para que no se les pierda la información. Entonces tendremos aquí que esto es igual a 4 veces la integral del coseno cuadrado, pero tener coseno cuadrado significa tener 1 menos seno cuadrado de teta sobre el seno de teta por de teta. Como aquí hay una diferencia, nosotros podemos separar estas integrales y decir que esto es 4 veces la integral de 1 sobre el seno de teta por de teta menos 4 veces la integral del seno cuadrado de teta sobre el seno de teta por de teta. Aquí tendríamos que esto es 4 veces 1 sobre seno de teta, es tener cosecante de teta por de teta, menos 4 veces seno cuadrado sobre seno, podemos simplificar y me quedaría que esto es 4 veces la integral del seno de teta por de teta. Esta es una integral que ya nosotros la habíamos resuelto por el método de integración por sustitución y esta integral por reglas básicas. ¿Qué es tener la integral de la cosecante? Es tener menos logaritmo de la cosecante más la cotangente. Entonces con este más que tiene 4 me quedaría menos por más da menos 4 veces el logaritmo de la cosecante de teta más la cotangente de teta. Menos 4 veces la integral del seno, pero la integral del seno es tener menos coseno de teta más la constante de integración. Esto me quedaría que es igual a menos 4 veces el logaritmo de la cosecante de teta más la cotangente de teta, menos por menos me daría más 4 veces el coseno de teta más la constante de integración. Observamos que nuestra respuesta en este momento nos está dando en términos de teta, pero si nosotros recordamos, nuestra variable inicial no era teta, nuestra variable es x. Nosotros debemos volver a la variable. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con la ayuda del triángulo, ¿verdad? Entonces, aquí es importante echarle un recorderis a las funciones trigonométricas. Recordar que el seno equivale a tener cateto opuesto sobre hipotenusa, que el coseno equivale a tener cateto adyacente sobre hipotenusa, que tener tangente es tener cateto opuesto sobre cateto adyacente, que tener cotangente es tener cateto adyacente sobre opuesto, que tener secante significa tener hipotenusa sobre cateto adyacente y que cosecante significa tener hipotenusa sobre cateto opuesto. En nuestro caso nos están hablando de la cosecante, entonces esto significa tener hipotenusa, que es 4, sobre el cateto opuesto, que es x.
más la cotangente. Dijimos que la cotangente significa tener cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir, raíz de 16 menos x al cuadrado sobre x, más 4 veces el coseno, pero el coseno significa tener cateto adyacente, sobre hipotenusa, es decir, raíz de 16 menos x al cuadrado sobre 4 más la constante de integración. Nosotros aquí podemos simplificar un poco la respuesta, nos damos cuenta de que el denominador es el mismo, lo que quiere decir que son homogéneos. Yo puedo escribir esto como 4 más raíz de 16 menos x al cuadrado sobre x. Este 4 lo puedo eliminar con este 4 y me quedaría, cerremos aquí, antes, más raíz de 16 menos x al cuadrado más la constante de integración. Y esta sería la respuesta al ejercicio que estamos resolviendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo realmente importante es iniciar haciendo muy bien la sustitución. Después de que esto quede bien hecho, sencillamente es reemplazarlo y siempre llegaremos a una integral trigonométrica. Y aquí podemos también reforzar los casos que vimos en potencias pares e impares de las funciones trigonométricas. Ahora veamos el caso 2. Vamos a hacer lo mismo, vamos a trabajar la sustitución y con un ejemplo lo podremos mejorar. Para que el video no se haga muy pesado, voy a suspender aquí este primer caso y voy a grabar un nuevo video para caso 2 y para caso 3. Que tengan buen resto de día.